Acá teníamos en la primera semana, yo les dije, se va a ir acumulando. Sin embargo, ya hacemos esta semana en prácticas eso. Identificar y ejemplificar la utilidad, acá está, aquí, un artículo sobre evidencia científica. Puede ser en radioterapia, efectos indeseables, radiodiagnóstico. Sería que ustedes lo apliquen. Así que por favor no se olviden de ir revisando este documento. Vamos entonces, quitemos esto y vamos con los medios de contraste. Vamos a hacer participación ahora. Voy a coger la lista de participantes y vamos con Mateo Alviar. Ya, doctora, ¿se me ve? Ya, sí, lo estoy viendo este rato. Esto ya es participación, ¿sí? Hágame un pequeño resumen. ¿Qué es lo que entendió usted de los medios de contraste? ¿Cuál es? Pero céntreme la cámara, yo le veo casi solo la frente y no se ponga contra la luz. No sé cómo de... ya cierro la cortina para que sea mejor. Ahí se ve mejor, tal vez. Ya, ahí mejora muchísimo. Ya, le escucho, Mateo. Ya, decía que, o sea, los medios de contraste prácticamente son fármacos que ayudaban al radiólogo a ver mejor ciertas cosas, ya sea como las arterias, cómo funcionaban, o sea, no cómo funcionaban, sino cuando están en función, claro. Eso también habían tipos que iban a ser los gastrointestinales, y aquí vamos a encontrar los que eran positivos y negativos. Y bueno, dentro de los gastrointestinales también habían los simples y los dobles. Los simples prácticamente solo iban a ser los positivos o negativos, mientras que los dobles iban a mezclarse un positivo con un negativo. El positivo iba a ser para la mucosa y el negativo iba a ser para distender el tubo. A ver, ¿por qué se llama contraste radiológico positivo y por qué se llama negativo? Hay también los neutros, ¿sí? Le adicionan eso a veces las publicaciones de los textos que tenemos en las facultades un poquito van desactualizadas, hay que agregar también los neutros. Entonces, ¿qué es para usted un contraste positivo, un negativo y un neutro? Deme un ejemplo si quiere, o deme con ejemplo, o deme el concepto, lo que usted haya entendido. El contraste positivo, decía que iba a atenuar más la radiación, y el negativo iba a atenuar menos, o sea que el positivo se iba a ver menos, mientras que el negativo se iba a ver más lo que estábamos. No, al revés, completamente al revés. ¿Qué densidad radiológica tienen los positivos? Decía que Le acabo de corregir. Invierta la situación. Entonces los positivos vamos a ver mejor y los negativos vamos a ver. No es que van a ver mejor. Va a atenuar más. No vamos, Mateo. Si vamos a ver mejor con los positivos, entonces ¿para qué usamos los negativos? No tiene ningún sentido si vamos a ver mal. Con los dos se ve bien, los dos tienen su uso. Pero ¿cuál es la diferencia radiológica, Mateo? ¿Por qué se llama opaco? ¿Por qué te iba a dejar pasar los rayos? O sea, no iba a dejar pasar, más bien dicho, iban a pasar menos radios. Mateo, escúcheme. Mateo, indirectamente le estoy tomando la lección de las clases anteriores, porque hablamos de 5 densidades radiológicas. Entonces, indirectamente va lección y participación. Piense bien lo que está diciendo. ¿Qué son los positivos? ¿Cómo se ven radiológicos? Sin leer, no me sirve eso. Ya cuando les veo, para eso les hago aprender para controlarlos. Si me leen ya no tiene sentido. Yo hasta ahí ya califico cuando se ponen a leer. Entonces, o sea, como yo tenía entendido,
Los radios opacos, estos son absorber más los rayos X Ya, y eso está en el libro. Dice absorben más los rayos X. Por lo tanto, ¿de qué color se ven? Radiológicamente, ¿con qué densidad se ven? esta iba a ser con la densidad de, a ver, Te estoy ayudando, Mateo. o sea, Ya. el metal, no, el metal era, Mateo, sí, apague nomás porque me va a faltar el tiempo. Ese es el inconveniente de hacer participaciones, que se nos quema mucho tiempo. Bueno, los medios de contraste son o sustancias o compuestos o preparados que lo que van a hacer, la palabra lo dice, a contrastar. Ustedes saben que contraste no solamente es una sustancia química. Cuando ustedes una fotografía quieren editarla, ustedes ven que tienen una barrita de herramientas en donde dice brillo, matidez, luminosidad, contraste. ¿Qué es el contraste? La diferencia entre tonalidades. Eso es un contraste. Bueno, aquí, ¿qué es un contraste? Aquí el contraste es una sustancia que va a cambiar la densidad radiológica normal de una víscera. Ustedes saben que el signo de silueta hace que unas se vean, pero que otras se pierdan. Ese principio ya lo explicamos. Entonces, por ejemplo, yo digo, la aorta abdominal, yo no la puedo ver. ¿Qué tengo que hacer para verla? Cambiarle su densidad normal. Entonces, cuando yo le cambio la densidad, por ejemplo, le doy una densidad metal, la aorta normalmente no tiene metal, es sangre, densidad agua, y no la logro ver. Pero si yo le introduzco por el vaso sanguíneo un contraste metálico, obviamente le voy a cambiar la densidad y la termino viendo brillando como una prótesis, como una estructura, como un cuerpo extraño, va a brillar. Entonces, los contrastes generalmente están en los dos extremos de las 5 densidades radiológicas. Los extremos, acuérdense lo que les decía yo, mientras más diferentes son las densidades, mejor es la diferencia entre una y otra víscera para poder ser identificada en la imagen. Entonces, si yo quiero cambiarle la densidad, pero también tengo que considerar qué es lo que le vamos a poner, porque la norma es que el contraste sea lo más inocuo posible, que pueda expulsarse del organismo, porque no es normal tener metales en el organismo. Imagínense tener metal en la sangre, en el tubo digestivo, tienen que ser expulsados. Entonces hay que considerar en qué víscera se va a introducir, es lo que le corregía al compañero, que me decía, los opacos se ven mejor, entonces los lúcidos se ven mal. No, pero yo sé que, por ejemplo, aire no le puedo introducir a la arteria, le va a dar una embolia gaseosa, le vamos a matar al paciente. Pero yo sé que en el tubo digestivo normalmente hay aire, entonces le podemos poner aire en el tubo digestivo para distenderlo. Yo les mostré la semana pasada una imagen abdominal en donde el tubo digestivo se ve que tiene, sí, hay gas, pero no se ve todo distendido. Y les mostré una patológica y yo les decía, esto es una lesión radiolúcida, pero eso era lesión, eso no era contraste. Entonces vamos a aprender aquí cuándo es contraste. Yo les decía, hay 3 tipos. Los opacos, ¿por qué son opacos? Vamos, de hecho, vamos a empezar primero con los lúcidos, en los dos extremos. Acuérdense las 5 densidades radiológicas. La más transparente, densidad aire. La más opaca de todas, densidad metal. Pero también hay neutros. Esos no les voy a hablar mucho hoy hasta que lleguemos al tema correspondiente. ¿Por qué? Porque los neutros serían casi como densidad agua, están en la tonalidad intermedia y voy a tener el mismo problema que una radiografía simple. Y entonces, ¿para qué sirven los neutros? Solamente para distender, para ayudar
a que otro contraste vaya avanzando o para distender definitivamente la víscera. Por ejemplo, el estómago. Sí, es una víscera hueca, pero el estómago tiene aire, tiene jugos gástricos. Yo quiero verlo sin aire. Lo podemos distender sin necesidad de introducir metales o sustancias metálicas. Podemos introducir agua, que es algo fisiológico. Todos los días estamos bebiendo agua y distenderla con agua, pero lamentablemente el agua tiene densidad de agua como tal, como el nombre lo dice, y prácticamente no conseguiría mayor cosa. Entonces, por ejemplo, en la TC, ahí volvemos a hablar de los contrastes neutros, ¿sí? Entonces, me voy a dedicar básicamente a los lúcidos y a los opacos. Entonces, los lúcidos, si ustedes se fijan acá, aquí tenemos aire, esto es el colon. Aquí hay aire, pero aquí hay metal también. Entonces, este, por ejemplo, es doble contraste. Vamos, antes de darles las características de cada uno, vamos a coger un ejemplo para que lo logren entender mejor. Ahí tienen una imagen de la anatomía descriptiva. Esto solo es un esquema, no es un cadáver, es un dibujo nada más, pero para ustedes es muy familiar, nadie se va a perder de que está conformado el aparato urológico. Ustedes saben ahí los riñones, los ureteres, la vejiga. Pero ustedes saben que en el riñón que ahí tiene su forma típica, ustedes saben que tiene un parénquima, que tiene corteza, médula, donde está el sistema tubular, tiene también la pelvis renal, tiene cálices, recolectores de la orina. Aquí, como está en dibujo, no está en corte, yo no logro ver nada del interior. ¿Qué pasa si le hacemos una radiografía? Gracias a la grasa que le rodea aquí al riñón, yo consigo ver su bordecito, porque la grasa es moderadamente transparente si comparo con la densidad intermedia del riñón, que es de densidad de agua. Pero yo no consigo ver nada aquí dentro del riñón. Yo no consigo ver la corteza, la médula, los cálices, la pelvis. Los ureteres son tan delgaditos y están ahí por delante del músculo psoas que es imposible que yo los logre ver. La vejiga en uno se ve parcialmente, no es buena la imagen. Es por ese principio del signo de silueta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ejemplo, inyectar yodo. El yodo va a tener densidad metal. Inyectamos yodo por la vena. Como el riñón filtra el yodo, entró por vía vascular, pero para expulsarse del organismo necesita la función renal. Entonces, una vez que entró por la vena, llegará al riñón y el rato que se excrete, esto es hueco. Esto no es parénquima, el parénquima está acá. Y miren cómo va pintando lo que aquí no puedo yo ver. Ese es un medio de contraste. En este caso no le vamos a poner aire, para ponerlo con densidad de aire, porque normalmente aquí no hay aire. Entonces, empleamos, ejemplo, yodo hidrosoluble y consigue pintar. Y miren la diferencia, la vejiga aquí no se logra ver. Aquí ya se la ve perfectamente contrastada. De ahí viene el nombre medio de contraste. Le hizo un buen contraste en la imagen. Lo mejoró. ¿Cuáles son estos medios de contraste? Vamos a empezar con este porque ya lo vamos a dejar de lado solo con una diapositiva, entonces no es que se vean mal, yo veo a la perfección ahí el colon, aunque la imagen está cortada. Entonces, los contrastes radiolúcidos, si digo radiolúcidos, recuerden que el sinónimo es transparencia, quiere decir que tienen un poder de absorción de los rayos X menor a la de cualquier tejido biológico, es decir, como el aire de los pulmones o menos. Entonces, si nosotros introducimos gases, que estos son realmente, al ser gases, son biológicamente inertes, gases como cuál, el aire, el oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, cualquiera de ellos se puede usar, se suele usar el aire, que es lo más común. Entonces, ¿cuál es la ventaja de poner gases, pero en donde se pueda? Nosotros sabemos que de toda esta lista de estructuras o de regiones anatómicas, el tubo digestivo tiene normalmente gas. En el cerebro no tenemos gas. La
médula tampoco. En el retroperitoneo habrá gas en el marco colónico, por ejemplo, colon ascendente, descendente, que son retroperitoneales, pero están en la víscera. Aquí, por ejemplo, en el colon descendente. Pero no hay, fuera del colon no hay gas. En las articulaciones no hay gas. Sin embargo, antiguamente, cuando no teníamos técnicas, no se tenía pues técnicas modernas como la TC, la RM, la TC ve a la perfección, tanto la TC como la RM ven a la perfección el cerebro, sustancia gris, blanca. La RM ve a la perfección la médula. Estos mismos estudios ven muy bien el retroperitoneo, las articulaciones que se ven con ecografía, con TC, con RM, se ven perfectas. Entonces, cuando no teníamos las técnicas más modernas, en los primeros años en que, cuando inició la imagenología con la radiografía, ¿qué opción quedaba? Pintarlos. O pintar con un contraste positivo o pintar con un contraste negativo. Bueno, lo que no están aquí son los vasos sanguíneos por la probabilidad que les dije yo o por el riesgo de que puedan provocar embolia gaseosa. Pero en los otros sitios anatómicos que debía entrar el gas, sabiendo que normalmente no lo hay, va a provocar mucho dolor local por la introducción de esta, pongámosle como sustancia, aunque no es líquido, es gas. Sin embargo, pese a que hoy en día estas indicaciones ya están en desuso, ya estas han sido sustituidas. ¿Por qué se las puse entonces? Porque las van a encontrar en el libro, pero en la clase es obligación del profesor ir indicando cuáles van quedando en desuso. En patología digestiva no están en desuso, sí se continúan haciendo. ¿Por qué? Porque normalmente en el tubo digestivo hay gas. Entonces, por más que hayan técnicas más modernas, que sí las hay, se puede hacer un estudio del colon, una imagen reconstruida a la perfección, como vamos a ver la otra semana, porque esta semana todavía no me toca TC, yo puedo obtener una imagen similar a la que ve el endoscopista por el interior del colon, poderla representar con TC, se puede, pero son estudios más caros. Irradia, bueno, también irradia bastante. ¿Por qué? Porque todos los estudios contrasta o la mayoría se hacen con fluoroscopía, no todos. Unos sí se pueden hacer solo con radiografía, pero sobre todo los estudios dinámicos, ya les voy a poner algunos dinámicos, unos videos, entonces se van a dar cuenta ustedes de la importancia y por qué tienen que ser con este sistema de tiempo real, de fluoroscopía. Entonces, la única indicación que hoy nos queda es para el estudio de todo lo que es el tubo digestivo. Si yo hago una radiografía de tórax del esófago, no lo veo, pero si lo distiendo, podríamos verlo. Sin embargo, como les di, o como nos estaba diciendo el compañero hace rato, solo que yo le aclaré algo, los gases o los contrastes radiolúcidos se emplean casi nunca solos, se emplean casi siempre en combinación con un contraste opaco, como lo ven aquí. Yo les decía que los medios de contraste tienen que, en lo posible, ser inocuos. Y esta es una ventaja. El gas no es irritante. Lo que sí yo les decía puede provocar dolor por la sobredistensión de la víscera, pero se termina reabsorbiendo completamente. Entonces no es que se va a absorber en el cuerpo el gas. Por lo tanto, se elimina completamente. Este lo vamos a asociar, el gas, lo vamos a asociar con un contraste opaco. Es decir, así como ven aquí, ¿qué hace el gas? El gas distiende. Porque si quisiéramos distender solamente con el contraste opaco, van a ser grandes cantidades de contraste metálico que tiene sus efectos adversos. Sin embargo, sí se lo hace simple. ¿De qué manera? Veamos los opacos. En los opacos tenemos básicamente dos, el bario y el yodo. ¿Qué es un contraste opaco? A la inversa que un lúcido. Es aquel que tiene mayor poder de absorción de los rayos X, dejan pasar menos la radiación, como cualquier metal, y por lo tanto aparecen extremadamente brillantes en la imagen, como lo que están viendo ahí ustedes, en esta imagen.
Aquí está a contraste único o simple. Aquí solamente tiene contraste opaco, todo el marco colónico. Pero en cambio acá, como en la diapositiva anterior, están viendo aire y bario. Pero yo como sé que este aire es introducido artificialmente o es que el paciente tenía exceso de gas, porque es muy frecuente la distensión abdominal, el meteorismo, que es la distensión gaseosa. Bueno, eso lo decide el tratante. Si ve que hay poco gas, introduce gas. Si ya hay de por sí gas, porque es normal que haya gas en el colon, no es normal que haya bario en el colon, el bario de ley tiene que entrar. Pero si ya tiene bastante gas, naturalmente, si quieren, pongámoslo así, ¿para qué va a introducir gas? Entonces no tendría sentido. Entonces, ¿y qué hace el gas? Distiende. Entonces utiliza el doble contraste, es más frecuente hacer esto. Además, fíjense de nuevo en esta imagen. Si le hubiéramos dado solamente bario, esto se iba a pintar todito, iba a brillar todo y probablemente no me dejaba ver esta lesión, este cáncer aquí. Es solo un ejemplo, ¿sí? Con ustedes, cuando veamos anatomía radiológica, vamos a poner imágenes solo normales. Aquí estamos dando los conceptos generales. Es solo para que entiendan por qué el doble contraste. Si yo les pongo este es un solo contraste, vamos a suponer que tiene algo aquí. Es que no puedo ver, sí puedo ver, pero para eso necesitan aprender imagenología 2, donde vemos patologías, cómo se ve, por ejemplo, un divertículo, cómo se ve un pólipo. Eso les enseñaré cuando estemos en sexto ciclo, cuando estén ustedes en sexto ciclo. Pero por el momento tienen que saber qué son los medios de contraste. El bario solamente, este sí, no podemos hacer como el de acá, que antiguamente por falta de técnicas tenía otras aplicaciones, hoy eliminadas por la TC y la RM, y hasta la ecografía en algunos sitios anatómicos. Entonces, sigue vigente esta indicación, pero el bario nunca ha estado vigente o nunca ha sido para ninguna otra víscera o sistema. El bario está indicado solo para el tubo digestivo. ¿Por qué? Las ventajas realmente es lo que, o si quieren ustedes, una característica del bario es lo que le hace que se pueda utilizar solo en el tubo digestivo. ¿Cuál es esa ventaja? Que es insoluble. Al no solubilizarse, ¿por qué se convierte en ventaja que sea insoluble? El yodo, por ejemplo, es hidrosoluble. ¿Por qué es ventaja? ¿Porque no se absorbe? Porque no Pero es tóxico. explíquelo. Porque no me repita todo lo de aquí, ¿sí? Al no absorberse se elimina rápido. Se eliminará rápido. No, al revés, todo lo contrario. Puede tardar en eliminarse, pero se elimina completamente. Porque si se llega a solubilizar, lo absorbe el cuerpo y lo puede hasta retener. Entonces, como no se solubiliza, es decir, se convierte en inerte, no hay toxicidad, pero tiene que ser eliminado. Esa es la condición que tenga para que ingrese al cuerpo. Debe haber una vía de ingreso, en este caso ingerir el bario, y que tenga una vía de eliminación. Así como entró, así sale del organismo, sin solubilizarse. Puede ser que tarde en eliminarse, puede ser, dependerá de la preparación que se haga. ¿Sí? Se hace una suspensión, no se llega a diluir, se hace una suspensión como una especie de papilla. Entonces el bario ingresa por vía oral, pero también puede entrar por vía rectal. Ingresa por vía oral y se elimina por vía rectal. Y si ingresa por vía rectal, se evacúa también por vía rectal. Entonces, cuando ingresa por la vía oral, vamos a cambiar la imagen,
¿De qué manera se hacen estos estudios? Este sí que se hace con fluoroscopía. Ustedes están viendo que este tiene doble contraste, este es el esófago. Así yo no lo veo en una placa simple. Aquí estoy viendo el estómago y todo el intestino delgado. Y acá estoy viendo de nuevo el colon. Aquí está con doble contraste. Puede ser que el aire que tiene lo tenía normalmente, como puede ser que se lo administraron. Ya les dije, eso o lo tiene espontáneamente o es artificial. Aquí sí estoy viendo que le han puesto solamente bario. Y aquí estoy viendo de nuevo, muy probablemente es doble contraste porque normalmente no hay tanto gas así. ¿De qué manera entra el bario? Ahí tienen ustedes, no les puse la forma de presentación del aire, porque ustedes conocen el aire, ¿no es cierto? Pero no conocen a lo mejor el sulfato de bario, aunque lo han escuchado. Primero, los estudios se hacen, esto ya les expliqué yo, ya saben para qué son las cortinillas plomadas, ya saben los mecanismos de protección, ya saben que es un flujo constante de radiación, ya saben por qué esta estructura está en íntimo contacto con el paciente, eso ya no lo voy a explicar, pero esto sí es nuevo para ustedes. Entonces, verán, para que se entienda, y antes de darles los nombres de los estudios, porque les puede causar problema, y desde aquí suelen arrancar las tutorías porque se confunden mucho. Cuando ustedes lean una palabrita, vamos con nomenclatura o terminología. Yo digo, no me gusta poner letras, por eso las obvio, ¿sí? Pero me van atendiendo ustedes qué estudios cada uno. Esto se llama esófagograma, esofagografía o tránsito esofágico. Cualquiera de los tres nombres son válidos. Es decir, ¿qué es lo que está pintado? ¿Qué es lo que está contrastado? El esófago. Si yo le pongo de término, grafía o grama, quiere decir imagen contrastada. Ejemplo, esofagografía, colangiografía, cistografía, todo lo que termina en grafía, imagen. Es decir, son estudios que mandamos al departamento de rayos X. Pero si yo digo, grafía o grama es sinónimo. Pero ¿qué pasa si yo digo esofagoscopía? En vez de ponerle grafía, le puse de terminología copía. Eso es con endoscopio. Eso no es con radiación. Entonces, el endoscopista, ¿qué hace? Le ingresa un tubo flexible por la boca y lo hace avanzar por el interior, por la luz del esófago y ve el interior. Eso es con una camarita interna. Copía. Conmigo no van a ver las copías, porque las copías las van a ver con los especialistas de las ramas. Ejemplo, la colonoscopía. Eso lo ve el gastroenterólogo. Él hace el estudio. Pero si ustedes van a pedir colonografía, eso no lo hace el gastroenterólogo. Eso lo hace el radiólogo. ¿Sí? Y el tercer nombre que les di, tránsito. ¿Por qué se llama tránsito? Porque como se hace en fluoroscopía en tiempo real, uno va a ir viendo en la pantalla, ya les voy a poner un video, uno va a ir viendo cómo el contraste avanza conforme el peristaltismo que tenga el paciente, es decir, en tiempo real. ¿Sí? Por eso se llama también tránsito. ¿Hasta dónde vemos la vía oral? La vemos hasta el ángulo de Treis, hasta aquí. Pero también al intestino delgado, solo que toma muchas horas. Depende del peristaltismo para que el contraste que el paciente ingiere por la boca, ¿cómo lo ingiere? Viene en un frasquito como sulfato de bario, no se puede solubilizar, ya saben por qué, ¿sí? Entonces se prepara como una especie de papilla, como una suspensión. Entonces, esa papilla, el paciente la deglute y mientras va avanzando por peristaltismo, se va viendo en la pantalla fluoroscópica. Aquí está la imagen congelada, ya vamos a pasar un video de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, ¿cómo entra el aire? Si el aire, este rato yo estoy hablando, estoy deglutiendo gas. Es el gas que normalmente ingresa.
Pero ¿cómo podemos hacer que ingrese gas artificialmente? Hay unas pastillitas efervescentes o un polvo efervescente, más o menos como la Alka-Seltzer, pero con un poder de formar burbujas mucho mayor. Entonces, no se le diluye, se le mezcla con el bario, ese polvo efervescente, ya les mostré otra imagencita, ¿sí? Eso ingresa por la vía oral y va distendiendo. Las burbujitas esas que se van creando, así como el Alka-Seltzer, va progresivamente distendiendo el esófago y el bario va pintando. Y se obtiene la imagen, tanto en tiempo real como congelada aquí. ¿Por qué les dije que llega máximo hasta el intestino delgado? Porque les decía, depende del peristaltismo. Para que se llegue a pintar esto es inmediato. El paciente de glúteo ya van a ver cómo es rapidísimo. En cuestión de segundos ya está pintado todo. Entonces no es mucha radiación. Ya para pintar esto ya toma más tiempo. Pero para que se llegue a pintar, a contrastar la totalidad del intestino delgado, ¿cuánto tiempo toma? Alguien que me lo diga. ¿Una hora? Nadie. Les acabo de decir que es lento, no sé por qué. Una chica del grupo. Es de este grupo. He pedido de favor que no intenten conectarse cuando no les toca. Giovanna Andrade es de este grupo. No, doctor. ¿Y qué hace Giovanna Andrade? Ven cómo se quieren meter en grupos que no les corresponde. Una chica que ni tiene clases hace rato queriendo entrar a la clase. ¿Cuál es el objetivo? Y ya cuando muy repetitivamente lo hacen así, ya no les dejo entrar a la clase que les corresponde. Entonces eso es una, ponerse en ventaja. Ya reciben la clase y después quieren hacerlo como participación. Sí, es del grupo 3. Este rato acabo de ver. Una chica del grupo 3 queriendo entrar. Y molesta, porque llegan las notificaciones. Acá hay otra chica que quería, bueno, ya. Esta sí es de este grupo, ve una notificación 2 minutos antes de las 3. Bueno, ya conéctense puntuales, no se conecten antes, porque molestan tantas notificaciones en el correo. Interrumpen. Ya le perdí la secuencia, la explicación. Esto toma aproximadamente 3, 4, 5 horas. Imagínense tenerlo al paciente tantas horas en este estudio, con un flujo constante de radiación. Entonces quiere decir que para yo ver el colon tendría que ser pasado esas 3, 4, 5 horas. Es mucho tiempo. Entonces por ese motivo, para ver el colon, se utiliza la vía rectal. Es una vía rápida, pero ya no puedo decir tránsito. ¿Por qué? A ver, me explico mejor. Entonces, he explicado cómo llega el contraste acá. Ya con un video van a reforzar mejor. Generalmente cuando uno quiere ver solo esto de aquí, vamos a suponer, el paciente tiene mala absorción intestinal, no tiene problema con el esófago, con el estómago. ¿Qué se hace? Se le da que tome la papilla de bario y se espera, por ejemplo, uno más o menos calcula. Dice, bueno, veamos si es que a veces en una hora ya está, o menos. Algunos pacientes tienen el peristaltismo más acelerado que otros. Entonces vamos a suponer, a la media hora de que tomó la papilla se le hace una toma y se ve en dónde está el contraste. Y si se ve que ya está acá, pues ya para qué se va a demorar las 5 o 6 horas. Pero esto de aquí, como les digo, sí suele tardar. Entonces se hace una toma, qué sé yo, cada media hora, viendo hasta dónde va avanzando. No queremos hacer un estudio con contraste. Hay la otra alternativa, la que les dije, no irradiarlo, introducir un endoscopio por la boca y ver el interior a través de la camarita. Pero los endoscopios no llegan hasta acá. Serían tubos flexibles gigantes, no llegan. El endoscopio llega máximo hasta aquí. Entonces, por eso es que esto de aquí, el intestino delgado, es una indicación frecuente para valorar por estos estudios. ¿Cómo le llamo aquí?
se suele llamar tránsito, así como digo aquí, tránsito esofágico, tránsito intestinal. Es mejor decir tránsito que esofagografía, que colonografía, porque decir grafía es solo anatómico, solo es la imagen. En cambio, cuando yo digo tránsito, está hablando de la fisiología, del peristaltismo. Por eso es que se emplea más ese término. Vuelvo a esto de aquí. ¿Cómo entra el bario acá? Si aquí entró por deglución. ¿Cómo es que va a entrar? Por vía retrógrada. No queda más que pasarle una cánula rectal y a través de esa cánula, perdón un ratito, voy a apagar un ratito el micrófono. Ok, retomo la explicación. Déjenme ver el tiempo. Bueno, verán, ahora estamos viendo solo la técnica. No estamos viendo nada de anatomía. Ya cuando estemos por capítulos de anatomía radiológica, ahí sí, a preguntarles qué es esto, qué es esto, qué es lo otro. Vamos paso a paso. ¿De qué manera entra si es por vía rectal? Les decía por cánula. Pero, ¿y cómo entra el contraste por aquí? Por llenado. Es como una venoclisis. Cuando nos ponen por una vena periférica, se mantiene en un portasueros. Esto de aquí no es un suero, ¿sí? Esto es lo que les estoy mostrando acá. Pero más o menos similar. Entonces, ¿qué pasa si se baja el suero? Se regresa la sangre. Tiene que entrar a presión, de arriba abajo. Entonces, lo mismo esto, igualito que un suero. Aquí hay varios. Así como ingresa por vía oral, va a ingresar por la vía rectal, pero entra desde lo alto y por llenado, moviéndole al paciente de un lado a otro, según la anatomía. Entonces el contraste va retrógradamente aquí. No es que empieza por el colon ascendente, empieza por la ampolla rectal, luego pasa al sigma, luego al colon descendente, ángulo hepático, ángulo esplénico, colon transverso, ángulo hepático, hasta que llega acá lo que no pudo ver este de aquí. ¿De qué depende? ¿Qué se pide? De la patología que tenga el paciente. Si el paciente tiene, vamos a suponer, tiene un cáncer de colon, bueno, le pido uno por vía retrógrada, porque yo quiero ver el colon, no le voy a pedir uno, no le vamos a dar el contraste por la boca, porque hasta que llegue al colon va a tardar mucho tiempo. En cambio, si yo utilizo la vía rectal, más rápido. Otra alternativa, hacerle una colonoscopía. La ventaja de las copías con el endoscopio es de que puede hacer biopsias, porque está por el interior y no irradia. Pero hay veces, vamos a suponer el mismo cáncer, aquí estamos viendo un cáncer, vamos a suponer que el cáncer está infiltrando todita la pared, el endoscopio ya no pasa, sí, ya está ocupando toda la luz, entonces por eso es que existen también los estudios contrastados, que a veces el uno se limita, este lo complementa. ¿Y el gas cómo entra? Poniendo también las pastillas efervescentes acá, no. Podemos introducir gas con una perita que está adaptada ahí. Se va insuflando con la perita y va entrando gas a todo el marco colónico. No le puedo decir tránsito colónico. ¿Por qué no tránsito? Porque tránsito es cuando entra por la boca. Cuando entra por vía rectal se llama enema. Colon por enema de bario o enema varitado del colon. Cualquiera de ellos, contraste único o contraste doble. Pero tiene una contraindicación.
Así como tiene una indicación exploraciones digestivas, la contraindicación es nunca dar bario cuando se vaya a salir del tubo digestivo. O en su defecto, cuando quieran contrastar una víscera que no sea del tubo digestivo, nunca bario. Vamos a suponer, yo quiero pintar las arterias. No le puedo poner gases. No le puedo poner bario, porque si llega a entrar, como no es soluble, ¿cómo se expulsa? Un metal insoluble. No va a salir por el riñón, le va a dar una insuficiencia renal al no solubilizarse. Entonces, imposible ponerlo fuera del tubo digestivo. Pero vamos, ojalá lo entiendan, vamos a la patología. ¿Qué pasa si el paciente tiene perforado el tubo digestivo? El bario se va a salir del tubo digestivo, ahí está contraindicado. Entonces, siempre que haya riesgo por la patología que el paciente tenga, que se salga de la luz de esófago, estómago, intestino delgado, grueso, no hay que hacerlo con bario. ¿Y entonces qué se hace? Con yodo. El yodo es soluble. Si se salió del sitio, se solubiliza, se absorbe, va por el torrente sanguíneo y el riñón lo termina expulsando. El paciente orina y le expulsa al yodo. Eso no lo puede hacer con el bario. Veamos aquí, en tiempo real. Ahí está de nuevo. Tenemos ahí el sulfato de bario. Estos son los sobrecitos efervescentes para ir distendiendo con gas. Y les pongo que quedó sin volumen mejor. No, por acá está. Entonces, miren lo rápido que es. Este rato la tiene retenida la papilla en la boca. Miren cómo brilla. Entonces, cuando ya está listo, se lo pone ya el paciente. Aquí lo ven a la inversa, el corazón lo ven aparentemente al lado derecho porque está en otra posición el paciente. ¿Sí? Se lo puede poner en decúbito dorsal, decúbito ventral, de eso depende. Entonces, quiero que se fijen lo rapidísimo que avanza el contraste. Esto es una fluoroscopía. Miren, de una, se fue el contraste. Y va dibujando. Es todo lo que hay que ver en cuestión de segundos. Y miren cómo es en tiempo real. Miren, se ve hasta ponemos de nuevo, miren cómo se ve hasta el latido del corazón. ¿Ven? Esto es flujo constante de radiación. Esta es una imagen normal. Entonces, cuando estemos ya en anatomía radiológica, les voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué es esta impronta? ¿Por qué se ve aquí más estrechito? ¿Por qué está aquí más dilatado? Vamos paso a paso. Y tenemos que saber, como médicos, ¿qué es? No es que aquí hay un cáncer, no es nada. Vamos a ver ahora, esta es una normal. Vamos a poner ahora una patológica. Acá tienen ustedes. ¿Por qué se ve radiolúcido? No es el aire, es el bario. Porque si ustedes se dan cuenta, los huesos están invertidos en color. ¿Se acuerdan que yo les decía? Se ve como en negativo, cuando es directamente de la pantalla, de la, como les puse, ya les regreso. Aquí, en la pantalla. Ya cuando se hace la impresión, salen los colores que es. Entonces, nomás no confundir y pensar que todo es ahí. Entonces vamos a ponerlo en tiempo real, esta es patológica. Después veremos los pliegues y van a ver cómo el contraste se regresa en vez de avanzar. Aquí por ejemplo está muy irregular. Miren, el contraste se detiene, van a ver que hasta se regresa. Ahí está deglutiendo de nuevo. Miren cómo se regresa, ¿no? Eso es anormal, no debería, aquí está regurgitando, regresa el contraste. Esto es tránsito, miren cómo no avanza, se queda ahí. Fluoroscópico, tiempo real. En un colon por enema, ya les dije,
se hace por llenado desde la vía retrógrada. Lamentablemente en este video no se va viendo como los anteriores, están solo tomas, pero se hacen diferentes, van a ver ustedes diferentes imágenes. O miren ustedes cómo va pintando, perdón, entró el protector de pantalla y se me salió de la presentación. ¿Está en presentación, por favor? Sí, doctora. Miren ustedes cómo el colon en condiciones habituales tiene gas, pero no tiene gas en todo el marco. Es imposible, porque si normal, o sin dar contraste negativo, si el colon tiene exceso de gas, como el que les puse, creo que fue la semana pasada, es patológico, pero es normal que haya gas por tramos. Miren, aquí hay gas, parte del sigma, acá hay gas en el ángulo hepático, acá hay una burbujita en el colon descendente, pero yo quiero evaluarlo porque estoy pensando en una colitis ulcerativa o estoy pensando en alguna patología del colon. Le puedo pedir una colonoscopía, lo mando donde el gastroenterólogo y él le va a introducir una camarita por vía rectal. El paciente no opta por hacerse ese estudio, no lo acepta, no lo admite, tenemos la opción de pintar y hacer un colon por enema de Vario que mejora muchísimo la imagen. Y aunque no lo van a ver como tal en tiempo real, solo van a ver ahí tomas. Miren ustedes cómo va mejorando la imagen, en ese caso está a doble contraste. Ahí está la cánula, no sé si la vieron. Ya les regreso. Parece que por aquí estaba. Ahí está la cánula. Ustedes están viendo aquí la cánula introducida. Entonces va por llenado. Esto está en lo alto en un portazueros y se lo va girando al paciente según la anatomía para que vaya todo rellenando. Toda la anatomía estudiaremos cuando nos toque anatomía radiológica del tubo digestivo. Y ahí no les explico cómo se hacía para obtener la imagen. Sí, ahí ya se supone que está sobreentendido. El otro contraste positivo es el yodo. Este, a diferencia del bario, es hidrosoluble. Y al ser hidrosoluble, se expulsa del organismo básicamente por vía renal. El riñón filtra el yodo y por eso es que es condición que el paciente tenga la función renal adecuada, porque si no está contraindicado dar el yodo. Hay también los liposolubles, el nombre lo dice, por eso tienen mayor viscosidad. Los liposolubles, de hecho vamos a los liposolubles antes de dedicarme, los hidrosolubles toman más tiempo, vamos a los liposolubles y los dejo. Como les dije, tienen gran viscosidad. Un nombre, por ejemplo, comercial, ahí tienen el lipiodol. Muy poco se usan. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia con los hidrosolubles? Estos al tener una alta viscosidad se pegan mejor en las mucosas. Entonces, por ejemplo, para ver los bronquios, en una radiografía de tórax yo a lo mucho veo la tráquea y veo los bronquios principales y ya los segmentarios no los consigo ver. Y tampoco es que veo la tráquea con esta nitidez. Yo quiero ver el interior, se puede poner un endoscopio. Broncoscopía, así como endoscopía digestiva, broncoscopía. Eso lo hace en este caso el neumólogo. Obvio, ya no el gastroenterólogo, porque es otra rama de la medicina, el neumólogo. No hay cómo hacerle, no hay broncoscopio, no siempre lo tiene el neumólogo, no hay el equipo o el paciente no lo admite. ¿Qué hay que hacer? Pintar. Solo que hoy en día, se van a dar cuenta ustedes cuando entremos a anatomía radiológica de tórax, esto con la TC se ve a la perfección, que no es necesario llevarlo a una pantalla fluoroscópica. Entonces estos estudios ya un poco van quedando, lo de los liposolubles se utilizaban para, por ejemplo, para bronquios, para médula. No es que se pincha la médula, se pone en el espacio subaracnoideo, ahí se introduce el contraste liposoluble, se adhiere bien a las estructuras y permite
ver, porque una radiografía nunca ve la médula, el espacio subaracnoideo. Pero ¿para qué hacer esto hoy en día cuando tenemos la resonancia magnética sin introducir un contraste, que es metal, obvio, líquido, lo consigue ver? Hemos de ver que el líquido cefalorraquídeo solito brilla en la resonancia magnética. Entonces estos van quedando realmente. Fístula es un trayecto o una comunicación anómala. Por ejemplo, que por una malformación congénita tenga una fístula tráqueo-esofágica. Pintar una fístula se adhiere muy bien el contraste. Pintar los vasos linfáticos. Hoy en día todo esto se soluciona con los estudios de mayor resolución, entonces casi los liposolubles ya no se emplean. Los que sí se emplean y muchísimo son los hidrosolubles. Los hidrosolubles inicialmente si quieren ustedes, nació y de ahí viene el nombre que ustedes ven acá, urografín. Aquí está la forma de presentación. Hay algunas formas de presentación, ¿sí? ¿Por qué se llama urografín si ustedes no están viendo solo el tracto urológico? Aquí sí están viendo el tracto urológico, es lo que les puse hace rato. La vía de administración aquí depende de lo que vayamos a pintar. Si yo quiero pintar el tracto urológico, entrará por la vena. Entra por la vena, se va al torrente, circula por todo el torrente sanguíneo y se excreta por vía urológica. Y que el paciente orina y va a terminar eliminando todo el contraste. Esto de aquí se llama urografía de nuevo, así como aquí no se puede llamar tránsito. ¿Cómo se le llama también? ¿Alguien que me diga el otro nombre de este estudio, tal vez? Urograma excretor. Aquí se llama excretor. En el tubo digestivo es tránsito. Aquí es de excreción. Entonces yo le puedo decir urografía intravenosa porque entró por la vena o urograma excretor. Una indicación. El hidrosoluble puede estar en la región anatómica que quieran. También puede estar en el tubo digestivo. El bario no, solo en el tubo digestivo y que no esté perforado. ¿Dónde más puede estar? También puede estar en las arterias. Esto sí. El aire no puede estar. Entonces, esto no es aire. Esto está tomado directamente del fluoroscopio. Como vieron hace rato, el bario estaba negro, radiolúcido, cuando es radiopaco. ¿Sí? Entonces, a esto se debe que en algunos casos se ve el color invertido. Esto es, por ejemplo, una angiografía. ¿Ven cómo sigo armando nombres? Aquí, urografía. Aquí es angiografía. Angio de arteria, grafía de imagen. Si yo digo angioscopía, eso ya no es imagenología. ¿Sí? Entonces, la angiografía. ¿Por dónde entra el contraste? Ya no va a entrar por la vena. Tendrá que entrar por una arteria. Pero igual se va a eliminar por vía renal, porque entra un torrente vascular y el mecanismo de filtrado será acá. Por eso, los pacientes que tienen insuficiencia renal, o más bien, vamos a cambiar el sentido de la explicación. Siempre que vayamos a pedir un estudio contrastado con yodo, hay que pedir urea y creatinina al paciente antes de administrarle el yodo. ¿Por qué? Porque como se elimina por vía renal, si el paciente tiene la creatinina por encima de 1.5, está contraindicado. Habrá que hacerle otro estudio, una resonancia, utilizar otro contraste. No se puede hacer. Le vamos a acabar el riñón, que de por sí ya está insuficiente. Y en los diabéticos, más. Diabéticos que tengan insuficiencia renal, hay que tener mucho cuidado también. La tasa de filtración glomerular, 30, 60 ml por minuto, hay que tener cuidado. Sobre todo, como digo, con los diabéticos. O con cualquier, porque no todo es por diabetes. La insuficiencia renal puede ser por varias causas. Hipertensión, puede ser medicamentosa.
Pero con los diabéticos, que ustedes saben que la diabetes es una enfermedad bastante frecuente, mucho cuidado antes de pedir uno de estos estudios. Hay que asegurarse de esa función renal. Pero no todo es, no siempre entra por la vena o por la arteria. Es decir, aquí también, si yo quiero ver venas, por ejemplo, yo quiero ver pintada, qué sé yo, la safena, quiero ver venas de miembro inferior, miembro superior, eso se llama flebografía o venografía. Entonces, miren, ustedes tienen una infinidad para poner de imágenes, para que no pongan las mismas que yo pongo, de diferentes regiones del cuerpo. Y esta práctica ya es más pesadita, porque hay mucho, mucho más detalle. Ya vamos a poner también video, ¿sí? Para que se refuerce un poquito mejor y se vea el tiempo real. Se puede, por ejemplo, yo le pido, en todas ellas, si hubiera pedido radiografía simple, no hubiera logrado ver. Así como les mostré hace rato, se veía solo el borde del riñón, pero no se veían los ureteres, no se veía la pelvis renal, no se veían los cálices, no se veía la vejiga, aquí ya se ven. Si yo le pido radiografía de la cabeza por signo de silueta, es imposible que logre ver las carótidas con sus principales ramas, cerebral anterior, cerebral media. ¿Qué tengo que hacer? Pintar. Angiografía de carótida interna, por ejemplo. Yo quiero ver el útero. La radiografía imposible que vea el útero. La ecografía sí lo ve, pero todavía no saben ecografía. Sigámonos quedando en la radiografía. ¿Cómo puedo? Hay que pintar. No el miometrio, la luz, porque eso es una grafía cuando pintamos una luz. Entonces, ¿qué se hace aquí? ¿Cómo entra? Aquí entró por punción venosa, acá entró por punción arterial. Aquí no puede entrar ni funcionando ningún vaso sanguíneo. Aquí se introduce un espéculo, ya vamos a poner imagen, no se desesperen que esto hay que reforzarlo. Se introduce un espéculo que ayuda a dilatar la cavidad, un espéculo vaginal, se introduce una sondita y a través de la sonda se instila el contraste y lo que están viendo ustedes, el miometrio está acá, no es el miometrio, es solo la luz desde la mucosa. Entonces vemos ahí y esto se llama, tengo que darle nombre, esto se llama histerosalpingo de trompas, grafía de imagen. Histerosalpingografía. Y el contraste, de hecho, se elimina. Obvio, los ovarios no se van a pintar. En este caso de acá, les explico porque se pueden perder. Esto de aquí es la columna. Pero si yo le hago una radiografía, olvidémonos de este contraste urológico. No es normal que yo vea las vías biliares en una radiografía. ¿Por qué? Por signo de silueta. Las vías biliares tienen densidad de agua. El hígado, densidad de agua, imposible verlo. Necesito verlo. Pidan ecografía, no esto. Pero hay situaciones en donde la ecografía se limita. ¿Qué me toca hacer? Pintar. Entonces, cuando pintamos las vías biliares, aquí este nombre sí les va a parecer un poquito diferente a lo habitual. Es fácil decir uro, relacionar que es el aparato urológico. Angio son arterias. Hístero, el útero. Cuando yo digo colangiografía, colangio quiere decir vías biliares. Colangiografía, imagen radiológica. Colangioscopía ya es por el interior, que no se hace la colangiografía. Vamos un poquito a explicar esta parte. ¿Cómo estamos de...? Voy a tener que ir haciendo unos recesos. Hagamos un pequeño... ¿Quieren receso o nos desocupamos antes de tiempo? Hablen, por favor. Por mi parte, antes de tiempo. Ya, entonces avancemos hasta donde es y si nos sobra 10, 15 minutos, que suele tomar 10 minutos para receso intermedio, no quería cortar la explicación porque si no, no se entiende, entonces más bien les mando unos minutos antes. Ya, estábamos hablando entonces que tiene diferentes vías de administración y puede entrar también por vía oral, por supuesto. Así como entra el bario por vía oral, también uno puede tomar yodo, no está contraindicado. Y se va a excretar igual por la vía fisiológica.
Entonces, si el paciente tuviera perforado el tubo digestivo y yo lo quiero pintar, mejor no le doy bario, le doy que tome yodo. Y si el yodo se extravasa por el sitio de la perforación, pues el organismo se encarga de absorberlo y excretarlo por el riñón, lo que no ocurre con el bario. Vamos a suponer que el esófago está perforado. El esófago, el rato que el paciente tomó el bario, el esófago es una estructura mediastínica. Imagínense ustedes el rato que se salga el bario. ¿Qué va a pasar? Le va a dar una mediastinitis química. Está perforado el estómago, el intestino delgado, y se sale de la luz el bario. Le va a dar una peritonitis química. Y solo sale por cirugía, por lavado peritoneal. Por eso es que no hay que dar bario cuando hay perforación. En cambio, si le doy que tome yodo, como les dije, el organismo sí lo reabsorbe y lo excreta por el riñón. Por eso la condición de que no tenga insuficiencia renal. Bueno, tienen ustedes que aprobar en ya química. Tienen ahí ustedes el anillo benzoico, la estructura, esa es la fórmula química de estos compuestos. No les puse del aire por obvias razones. El bario, bueno, viene, ya les dije, en forma de sal, como sulfato. Este viene como ácido. El ácido benzoico triyodado, ¿de dónde viene el nombre? Bueno, ustedes conocen el radical carboxilo. Tiene en los carbonos 2, 4 y 6 tiene moléculas de yodo, de ahí viene que es triyodado, es el que le da la característica radio-opaca, y tiene acá dos, en los carboxilos sería 3 y 5, que tienen estos radicales que son los que le dan la solubilidad, ¿sí? Por eso son hidrosolubles. Bueno, estos yo les decía, se eliminan por el riñón. Sin embargo, antiguamente, esto lo vamos a dejar, está en el libro, esto ya no. En la clase yo les voy indicando qué es lo que ya no aplica, estos están en desuso. Es decir, antes se les podía dar de tomar, de hecho sí se toma el yodo, pero para hacer los estudios del tubo digestivo que tengan perforación y no se pueda dar bario. Pero antes también había la colecistografía oral, es decir, yo quería ver a la colecisto es de vesícula. Yo quería ver la vesícula pintada, le daba de tomar un contraste de eliminación hepatobiliar o ponerlo por la vena, que no se excrete por el riñón, sino que se expulse por la vía biliar, porque hoy en día están en desuso por una sencilla razón. La ecografía ve perfecta la vesícula. ¿Para qué lo irradio? ¿Para qué le doy contraste? Entonces, ese es el motivo por el que esto queda en desuso. Pero en cambio, los de eliminación renal sí siguen en vigencia. No es que la ecografía no pueda ver los vasos, no es que no pueda ver los riñones, sí puede ver. Pero hay situaciones, van a ir entendiendo ustedes por qué, poco a poco, por qué estas técnicas siguen existiendo. El urograma excretor muy poco se hace hoy en día, porque tenemos la TC, la uro-TC, pero a veces el paciente no tiene para pagar una uro-TC, entonces podemos optar por estas técnicas como nacieron los estudios. ¿Por qué se llama? Volvemos a esto, entonces nos quedamos solo con los de eliminación renal. Entonces ustedes ven que aquí podemos ponerle un etcétera, pueden entrar por cualquier vía, puede servir para ver tumores encefálicos, para ver patologías vasculares, urológicas, del útero, de las vías biliares. Por donde entre, se va a solubilizar y se va a expulsar por el riñón. El más usado de todos es esto. ¿Por qué se llama urografín? Porque como les dije hace rato, no es que sirve solo para la vía urológica, así nació. Se pone en cualquier vía, pero como inició con esta entrada vía venosa, se quedó con ese nombre, ¿sí? Pero tiene diferentes usos, como estoy diciendo aquí. Entonces, no porque dice urografín, no va a poder entrar por la vía vascular.
Pero ¿cuál es la desventaja? Si la ventaja es que al ser solubles se expulsan por el riñón, el problema es que son hiperosmolares. Son iónicos. Sean en forma de monómeros, ahí tienen un ejemplo, la urografina, que es la más usada, o en forma de dímeros. Ambos son iónicos. Y al ser iónicos, es decir, al tener una hiperosmolaridad mayor a la de la sangre, quiere decir que tienen muchos efectos adversos. Ventajosamente la mayoría son leves, pero eso no quiere decir que no los tenga, pero no porque tiene efectos quiere decir que los vamos a eliminar completamente. Es como ahora que estamos con el asunto de las vacunas. Sabemos que hay posibles efectos, pero hay que poner en la balanza el riesgo con el beneficio. Si nos da más beneficios, hay que correr el riesgo. Y sin embargo hemos visto que realmente los riesgos han sido mínimos, han superado los beneficios. Entonces aquí también pueden haber riesgos, pero también tiene muchos beneficios el poder hacer diagnóstico y manejarle al paciente. Pero al haber los probables riesgos, tenemos que tratar, una, de hacer prevención y si ya se manifiestan, hacer el tratamiento. Entonces, esquemas más o menos de prevención y de manejo, aunque yo sé que ustedes todavía, y ese es el problema que lleven en tercero o en cuarto ciclo, creo que ustedes todavía no manejan la farmacología y por ahí un poco se van a perder, porque vamos a ver esquemas de manejo, ¿sí? Para todos los posibles efectos que van a dar efectos adversos. Ya no estoy hablando de los efectos biológicos de los rayos X, esos son unos. Los efectos de introducir yodo son otros, que quedarán pendientes para el miércoles. ¿Qué pasa si el paciente, por ejemplo, cuando el paciente es alérgico al yodo? También está contraindicado, no solo en insuficiencia renal. Si es alérgico, de lo que vamos a hablar el miércoles, es mejor darle un contraste no iónico o hiposmolar. Y tienen, por ejemplo, el iopamidol. Miren que la forma de presentación es más o menos similar, es inyectable. O entra por una vía, ya vimos que no siempre entra por la vía vascular. El problema es costos. Este es mucho más caro que el de acá. ¿Por qué? Porque es hiposmolar. Pero si el paciente es alérgico al yodo hiperosmolar, es mejor darle este de acá. Estos los dejamos de lado. Esto ya vimos que nos adelantamos y vamos entonces, nos quedó pendiente esto de acá. Me había quedado, este se los pongo en otro rato, porque este no les voy a poner este rato porque ya no se hace mucho. Esto sí se hace bastante, pero no vamos a alcanzar hoy. Toma tiempo que lo entiendan este de aquí. Toca ver unos 3, 4 videos larguitos, entonces vamos a dejar para la próxima clase este de acá. Y les voy a poner un videíto de cada uno de estos, ¿sí? No les voy a poner fistulografía porque por el momento vamos a ver solamente las... con ustedes vamos a ver anatomía radiológica, no patología. Si les pongo una que otra patológica es solo para reforzar los temas. Vamos entonces. Vías biliares. Si yo le hago radiografía simple, ahí está una magnificación. No van a ver todito el abdomen porque está en fluoroscopía. Recuerden que está recibiendo radiación directa, flujo constante, entonces se pone muy focalizado. Estamos en el hipocondrio derecho, ahí estoy viendo el arco costal, ¿sí? Desde los posteriores hasta los anteriores. La columna estaría acá, que es el hipocondrio derecho. En radiografía normal yo es imposible que vea las vías biliares. Entonces, ¿cómo se obtiene este estudio? Si yo le pongo por la vena, se va a ir por el riñón. O la vía vascular coge el riñón y no me deja ver la vía biliar. Entonces, ¿qué toca? A través, sea de un catéter, que cuando el paciente se saca la vesícula, se hace una colecistectomía. Cuando digo tectomía o ectomía, es retirar. Histerectomía, le retiran el útero. Colecistectomía, le retiran la vesícula. Y así le vamos poniendo con
con cada víscera, ¿sí? Pero a mí no me corresponde dar la parte de cirugía. Bueno, cuando el paciente le hacen una colecistectomía, dependiendo del caso del paciente, el cirujano le suele dejar un catéter. Hemos de hablar después de eso. Es solo una técnica. Las colangiografías tienen varias técnicas. Voy a dar solo una. Cuando lleguemos a hígado y vías biliares, les doy todas las técnicas posibles. Si no, no me alcanza el tiempo. Entonces, se le deja una sondita de drenaje, porque ya no tiene el reservorio que es la vesícula, el reservorio de bilis. Entonces queda una sondita mientras está en hospitalización, porque no se puede ir con esto a casa. Entonces, si requerimos visualizar la vía biliar, empleamos esa sondita, se la punciona aquí, la sondita, con yodo hidrosoluble, o si no, a través de un tubo, porque lo ven al tubo, si el tubo de metal, los catéteres, todos son cuerpos extraños, porque se ve transparente, ya saben. De hecho, el hueso también está transparente, está en negativo, está en el fluoroscopio. Entonces, quiero que se fijen ustedes cómo pasa el yodo a través de esta sonda, este tubo. Y miren ustedes ahí, empieza a pintar el colédoco. Ya vamos a ver la parte de arriba también. Aquí ya está ya entrando a la segunda porción del duodeno. Aquí ya no tiene vesícula. Esto de aquí es partecita del cístico y los conductos hepáticos. Ahí de nuevo el colédoco. La vesícula debería estar acá, ya no tiene. Y miren, la ampolla de váter. Y esto que es la segunda porción del duodeno. Imposible ver con una placa simple. Se puede ver por ecografía, todavía no saben las limitaciones de la ecografía. Tienen que aprender esas para entender por qué, si la ecografía se hace para vías biliares, por qué motivo hay también la opción de pintarlas. Todo es un proceso de aprendizaje. Para el útero, yo les dije, se introduce un espéculo por vía vaginal. Ahí está el espéculo. De nuevo, ¿por qué no se lo ve opaco? ¿Por qué se ve transparente? Ya saben por qué. Está directo de la pantalla fluoroscópica. A través de eso se inserta una sondita y se va a enviar el contraste. Aquí este fluctúa entre el negativo y la imagen, no hablo del contraste. Así que van a ver a la vez de diferente tonalidad. Ya van a ver cómo ahí va entrando ya el contraste, ahí entró, ahí vuelta está en negativo, no contraste negativo, no es aire. Entonces cuando no pasa, aquí por ejemplo, no pasa la trompa derecha, es la causa de la infertilidad, debería pasar. Ahí ya pasa muy poquito, ahí está, ya pasó. Entonces hace rato yo les puse una. Miren, llega a las dos trompas. Es normal, después veremos la anatomía, ahí les tomo las partes de las trompas, por ejemplo. Este rato no, solo técnica. Entonces, por ejemplo, una mujer tiene infertilidad, bueno, hay que ver quién es el causante. ¿Es mismo la mujer? Es la pareja. Y si es la mujer, es porque tiene obstruidas las trompas, es hormonal, ¿qué está pasando? Estudio. Si se ve que el contraste llega hasta las trompas de falopio, no es esa la causa, no hay obstrucción, no es que esto esté obstruido, pasa muy filiforme, lo importante es que llegue acá, porque si aquí estuviera obstruido, no se pintará acá. Entonces, ¿cuál ha sido la gran importancia de los medios de contraste? El permitirnos ver estructuras que en condiciones habituales, la radiografía simple, por ser un estudio muy básico, no permite identificarlas. Recuerden que el signo de silueta era una ventaja y a la vez desventaja. Ventaja para poder ver, desventaja cuando no lo logro ver. Entonces, esto me ayuda a solventar el problema de los estudios simples, mejoran o se resuelven con las técnicas contrastadas. Pero considerar que estos también tienen reacciones adversas. Entonces, si yo sumo los efectos biológicos de las radiaciones, fluoroscopía, flujo constante de radiación, efectos biológicos de radiaciones, hay efectos estocásticos también, efectos que no requieren dosis y todavía efectos
adversos de los medios de contraste. Entonces, cuando yo pido un estudio, hay que poner en la balanza, ¿vamos o no a tener un beneficio? ¿Quiero hacer un diagnóstico? Está más que justificado hacerlo. Y yo creo que hasta ahí, porque la angiografía me toma más tiempo. Pude haberles dado, pero vamos a ir. Se supone que el cuarto de hora que me está sobrando era para que ustedes discutan un poco sobre los efectos biológicos con el trabajo autónomo que tenían. Recuerden que hay una hora, no cuarto de hora, hay una hora de trabajo colaborativo en el sílabo. Quiere decir que yo debería mantenerles a ustedes desarrollando. Son 2 horas nomás de teoría. 2 horas y una de trabajo colaborativo. ¿Cómo? Con los trabajos autónomos que ustedes hacen, vienen y discutimos aquí. El uno presenta, el otro discute, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, yo encontré esto, pero si me dejan hablar solamente a mí, se van a quedar ustedes sin las notas que les corresponde y no estarán aportando nada. Entonces, por ese motivo, porque no cumplieron ustedes lo de la lección con el trabajo autónomo, nos quedan libres estos minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? No, Bueno, dejamos entonces ahí, veamos qué más les puedo, no, más bien solo les podría explicar para dejarles el video. Les voy a dejar solamente para ganar un poquito de tiempo, ¿sí? Porque de pronto se me ocurre la lección que no me dieron hoy, de pronto me queda tiempito y se las tomo el día miércoles, ¿sí? Cuando no se cumplen un día. Yo prefiero tomar las lecciones, los trabajos autónomos, prefiero hacerlos en el caso de ustedes el lunes, cuando tienen las 2 horas, porque no se me va mucho, o si se consume tiempo, me queda la otra hora para poder ganar para la clase. Entonces, puede que les tome lección allá, si es que veo que me alcanza el tiempo, les voy a adelantar un poquito la angiografía, que es lo que ustedes vieron acá. Esto es una angiografía. Entonces, las angiografías, yo también les puedo dar el nombre dependiendo de la víscera, de la arteria, perdón, que vamos a pintar. ¿A qué me refiero? Yo pido una angiografía de las coronarias. Y tengo que ponerles videos, y no se preocupen que no va a quedar sin videos, solo que son larguitos y no me alcanzan los 20 minutos. Entonces, yo puedo decir coronario, angiografía. ¿Ven? Así como dije, urografía acá, le antepuse uro. Aquí, yo le puedo decir a esta también, le digo, angiografía de las carótidas. Como que no está tan fácil armar el nombre, pero en las coronarias sí es fácil. O por ejemplo la aorta. Yo puedo decir angiografía de la aorta abdominal o de la aorta torácica. ¿Cómo también le puedo armar el nombre? Decir aortografía. Vamos a las venas. Yo puedo decir flebografía de la cava. Como puedo decir también cabografía. Una cabografía no es una arteriografía, no es una angiografía, porque la cava es vena. Una cabografía no es un urograma. ¿Por qué? Porque pues habría contradicción en lo que estamos planteando, pero entra por la vena, entra por la vena, la urografía entra por la vena, la flebografía entra por la vena. No necesariamente el nombre que le da quiere decir por dónde entró. Aquí entró por la vena, pero se llama urograma excretor, por eso se llamaba también, ¿cuál es el otro nombre? Urografía intravenosa. Ahí nos indica por dónde entró el contraste. Ya les dije, esta clase puede ser un poquito más confusa y más que nunca me hubiera gustado que le vengan leyendo todo porque aquí empiezan ya a enredarse. Ya no es tan facilito como las 5 densidades radiológicas. En este caso entra por la arteria. Plevo entra por vena. Aquí, ístero, obvio, entró por vía vaginal. Aquí, colangio.
como no tenemos un acceso directo, una vía de entrada, aquí no tenemos una vía de entrada a los riñones, tuvo que entrar por la vena. Aquí no tenemos una vía de entrada, tuvo que entrar por la arteria. Aquí, si tenemos vía de entrada fisiológica para que funcionara, no tiene sentido. Pero de nuevo aquí, ¿cómo llega la vía biliar el contraste si ya no hay los de administración oral, ya están en desuso? Toca hacerlo a través, ejemplo, de una sonda, de un tubo, hasta hemos de ver en el segundo bimensual, cuando estemos en abdomen, en anatomía radiológica, les voy a dar hasta asociado con los endoscopios. Por el endoscopio entra el contraste y se obtiene un estudio mixto, copía y grafía. Pero vamos paso a paso. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a pintar una arteria? Esos efectos adversos de los que todavía no los hemos visto y los vamos a ver el miércoles, son mayores cuando entran por la arteria que cuando entran por la vena, porque es hiperosmolar. Ustedes saben que hay que tener cuidado cuando es vía arterial, es más riesgo. Entonces, esto le llega a causar mucho dolor al paciente. Introducir una sustancia hiperosmolar. Entonces, no se puede poner en cualquier arteria, mandar el contraste y que pinte todito el cuerpo. No, es diferente en la vena, sí. Se coge una vena periférica y se va por todo el resto del torrente venoso. Para las arterias tiene que haber selectividad. ¿A qué me refiero? Ya me voy a ocupar, nomás ya no nos va a sobrar tiempo porque la lección se quedó para el miércoles. Si ustedes me hubieran ayudado con la lección, la clase no se me cortaba, pero ya estoy viendo lo que me va a pasar. Entonces, de nuevo, aquí estaba para ponerles el video, pero me va a tomar mucho tiempo, ¿sí? Por eso el espacio. De nuevo, con fluoroscopía, esto es intervencionismo. Para cualquier arteria del cuerpo, hoy en día se emplea solo una arteria, esta de aquí, la arteria femoral. Tienen que ver, para que lo entiendan, es un procedimiento en donde se accede por punción a esta arteria, por esa arteria se pasa un catéter y el catéter se lo hace avanzar hasta el tronco principal de la arteria que quiero ver. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer, yo quería ver esto de acá. Yo sé que con el video lo van a reforzar mejor, pero es que tengo para ponerles video de cabeza, de tórax, de miembros, de abdomen. Toma mucho tiempo, pero vamos a coger solo este ejemplo. Yo quiero ver pintada porque estoy sospechando tiene una malformación arteriovenosa o tiene un aneurisma de la arteria cerebral anterior. Aquí, si no saben anatomía vascular, van a estar perdidos, porque no van a saber hasta dónde llega el catéter. Entonces, suponiendo que el aneurisma es de la cerebral media, lo que les tomaban en anatomía, ramo D, ramo D, ramo D, ramo D. Entonces, como yo sé que la cerebral media es ramo, no del sistema vertebrovascular, es para la fosa posterior. Porque si fuera una arteria cerebelosa la que tiene el aneurisma, no necesitamos pintar la región supra. En este caso, si el aneurisma estuviera acá, esta es normalita, no tiene ningún aneurisma, después les pongo patológicas. Si esta es la que quiero ver, el catéter tendrá que llegar hasta el tronco principal de donde viene esto, es decir, hasta la carótida interna, porque de ahí viene, es rama de la carótida interna. No puede estar en la carótida externa, porque va a pintar, ¿qué ramos? Los ramos faciales, los ramos del cuello, así se irrigan. Entonces, yo les he de hacer ejercicios, es más, aquí no vamos a hacer todos los ejercicios, no nos alcanza el tiempo, para eso es la práctica, para eso son los trabajos autónomos. Entonces yo les he de preguntar, quiero ver los ramos de la mitad derecha del colon, hasta dónde debe llegar el catéter. Entonces el catéter llega hasta aquí, yo sé que esto es más complejo, yo les advertí que iba siendo más complejo. Entra por la femoral, tienen que saber la femoral, ramo de quién es, esto ramo de quién es. Vamos a suponer, yo digo, quiero ver las arterias yeyunales.
¿Hasta dónde debe llegar el catéter? Los ramos yuyunales no vienen del tronco celíaco, no vienen de la mesentérica inferior, vienen de la mesentérica superior. Entonces hasta allá debe ir el catéter. Entró por aquí, entró por femoral, ilíaca externa, ilíaca primitiva, aorta abdominal y hasta que coge la mesentérica superior. Así es como se obtienen estos estudios. Esto es un poquito más complejo. ¿Por qué no ponemos el contraste aquí? Dejamos que se vaya por todo el torrente arterial. No se puede. Es hiperosmolar. Ese paciente va a tener primero tremendo dolor, tremendas reacciones adversas y no va a soportar. Entonces, por eso es que tiene que ser muy selectivo al estar en arteria. Irle canalizando y llegar hasta el vaso que necesitamos. Aquí, por ejemplo, de nuevo, estamos en cráneo. Estas ya son patológicas. Aquí tenemos malformaciones. Miren ustedes, no es lo anatómico. Este de aquí está en fluoroscopía. Entonces se puede obtener de cráneo, de pelvis, de extremidades. Por acá, ahí está. Extremidades inferiores, superiores, de cualquier parte del cuerpo. La ventaja es que hoy en día hay también con la ecografía Doppler, que todavía no conocen, se puede valorar las arterias, pero hay casos en donde no se puede, repito, todavía no saben las limitaciones de la ecografía. No es porque es ecografía ya puede ver todo, tiene también sus limitaciones. No hay como ver por ecografía, o el tratante quiere este estudio con selectividad pintando una sola arteria que nos interesa, hay esta opción. Pero aquí lo fundamental es saber la anatomía vascular. Y esto aplica para las diferentes regiones anatómicas. Cuando yo digo esofagografía, solamente estoy en el tórax. Pero si yo digo angiografía, angiografía no es solo del tórax, hay angiografía de la cabeza, del tórax, del abdomen, de miembro superior e inferior. Si yo digo urografía intravenosa, solo eso es para el abdomen, eso no hay para el cráneo, eso no hay para miembros. Entonces, por ese motivo es que tengo que dedicarle más tiempo a esto, porque esto es para todo el cuerpo humano. Yo les doy unos 2 o 3 ejemplos, tanto con imágenes congeladas, por cierto, aquí hay una estenosis arterial, ven, no pinta ahí. Yo les pongo entonces con imágenes congeladas, tanto normales como patológicas, en este caso normal, en este caso patológico, les estoy indicando la estenosis. Y también les pongo videos, que lo mismo van a tener que hacer ustedes, pero si quieren, obviamente pueden poner de diferentes sitios, es mejor. Más sitios anatómicos, pues obviamente mejor. Y yo creo que hasta ahí sí podemos quedar, porque si les explico la técnica nos vamos a quedar cortos de tiempo. Entonces hemos de hacer, dependiendo, si veo que me queda tiempo les tomo lección, pero vamos a hacer media hora de efectos adversos y cómo estoy dando los temas que tengo que venir leyendo, que era parte del tema general, efectos adversos, cómo prevenirlos y cómo, por lo menos esquemas de tratamiento. Yo sé que, ¿qué farmacología están recibiendo ustedes? ¿O ninguna farmacología? Nada todavía, doctor. ¿No reciben ninguna farmacología? No. No, doctor. Ahí va a ser un poquito difícil para ustedes manejarse ahí. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo que se pueda, por eso me gustaría que imagenología 1 no sea ni en tercero ni en cuarto, sino que sea en quinto ciclo, porque les da mucha dificultad esto de los fármacos. Si cogen el libro de Serán, en caso de que no tengan el de Pedrosa, está como fármacos en radiología, los medios de contraste, son los mismos, ¿sí? Fármacos radiológicos, medios de contraste. Bien, quedamos entonces hasta ahí porque, con más razón con ustedes me voy a limitar con los... una cosa es el fármaco radiológico y otro es el manejo farmacológico. Verán que son dos cosas diferentes. El fármaco radiológico es el medio de contraste, el que se inyecta, se introduce, se toma, se introduce al cuerpo para pintar una estructura, cambiarle su densidad. En cambio, el manejo farmacológico es el paciente por administrarle yodo,
no sabíamos que era alérgico, hizo un rash alérgico, ¿cómo manejo, cómo le salvo la vida a ese paciente? Ese es el manejo farmacológico. Lo tienen en el libro de Pedrosa, pero el problema es que ustedes no saben que es, tal vez sabrán que es un antihistamínico, un antiemético, saben qué es, pero a lo mejor se limitan un poco, es en dosis, que todavía no lo saben. Pero bueno, vamos a hacerlo para el nivel de ustedes. Termino ahí. Queda pendiente ponerles los videos de angiografías para que lo entiendan cómo es que se accede y se hace avanzar el catéter. ¿Alguna pregunta? Ya nos ocupamos Ya le del catéter. puedo preguntar algo corto. Dígame. Es sobre, esa es porque tengo un perro, así que está enfermo, pero es porque él tiene un problema que se llama shunt portosistémico y eso se podría ver con radiografía o con ecografía. No, la radiografía no le va a ver. Como les dije, toda la vasculatura se puede ver con ecografía. Por ejemplo, hablando de Shu o Shan, que también se dice, los cortocircuitos. Vamos a suponer un cortocircuito o un Shan izquierdo-derecho en el corazón. No le voy a pedir este estudio. Radiografía no me sirve para nada. Con contraste sí se puede ver, pero ¿para qué le irradio tanto? Mejor le hago una ecocardiografía, si es para el corazón. Solo que ustedes todavía no ven ecografía, por eso no le puedo hacer ponerle en la balanza el pro y el contra. Solamente me adelanto diciéndole que hoy en día todos los vasos sanguíneos, la mayoría, se valoran por ecografía. Flujo, ecografía. Doppler. Eso vamos a ver de aquí en 2 o 3 semanas. Doctora, Bien, terminamos ahí. yo Dígame. tengo una pregunta referente a las prácticas. ¿Sí? ¿Las imágenes patológicas son por 4 por densidades o solo 2 por densidades? ¿Por qué 2 por D? No le entiendo. ¿Qué quiere poner? ¿A qué se refiere? Poner, por ejemplo, patología de densidad de aire. Una de cada una. Una normal. Pero si ya está clarito puesto en el virtual. Dice, ilustre las densidades radiológicas. ¿Cuántas densidades son? 5. Y dice, ilustre tanto en imágenes normales como patológicas. Cada una de las densidades. Si es que logran, justamente eso quiero ver la capacidad de ustedes, el trabajo de ustedes. Yo les voy a ir evaluando eso, yo les voy preguntando, ¿esta densidad de aire que la ven aquí es normal o es patológica y por qué? Y ahí les voy orientando, pero tienen que ilustrar normales y patológicas, no una de cada densidad, eso sí. No van a traer todita solo de densidad de aire o todita solo de densidad metal. Entonces serían 25 imágenes. Aproximadamente. No les puedo decir, tráiganme 25. Ese es el trabajo de ustedes. Porque si yo les digo todo, no les veo trabajo. Quiero ver la capacidad de razonamiento de ustedes, la capacidad de aplicación. Cuando ustedes hacen el trabajo, ahí voy entendiendo, voy más bien viendo si están o no están entendiendo el tema. Bien, terminamos ahí. Muchas gracias, pueden salir.